Amados, buenas noches, ¿cómo les va? Bendiciones. Damos gracias al Eterno por esta noche. Un abrazo gigante a la distancia, a los que se puedan conectar en este momento y a los que los vayan a ver luego, a todo aquel que luego vaya a ver el video en diferido, les mando un abrazo enorme. ¿Sí? Bueno, mis amados, continuando con esta serie, la idea, como siempre digo, es tratar de hacer un video corto, porque la idea de pronto no sería dar una gran enseñanza, sino hablar y tocar temas puntuales, ¿sí? Con la intención de que después cada uno pueda en su casa, en su hogar, Biblia en mano, inquirir, buscar, escudriñar, ir profundo en la Escritura. Recuerden que una de las dinámicas que hemos tenido, la cual nos ha hecho mucho daño, es el hecho de que me siento a escuchar la enseñanza de alguien, ¿sí? Moni, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones, Shabbat Shalom para vos también, claro que sí. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, gente. La dinámica nuestra durante años ha sido esa, ¿sí? La dinámica que ha tenido el pueblo del Eterno ha sido sentarse a escuchar la enseñanza de alguien y simplemente dejar que esa enseñanza me eduque, por así decirlo, o me sacie, o me satisfaga, y yo no toco la Biblia, no toco la Biblia, sino hasta el próximo fin de semana, cuando me vuelvo a sentar y vuelvo a escuchar el mensaje que sale de la boca de alguien. ¿Saben cuál es el problema, gente? Que si ese alguien de alguna manera estuviera un tanto errado, un tanto equivocado, entonces me estoy alimentando y me quedo con una falsa enseñanza, ¿sí? O con una enseñanza que no es correcta, una enseñanza que no me va a meter en el río del Eterno, sino que me va a mantener al margen. O voy a creer, o por creer, aquello voy a fijar un paradigma, voy a fijar un pensamiento, voy a fijar un patrón, ¿sí?, de pensamiento en mi mente que me va a regir. Entonces lo que me va a estar rigiendo no es la palabra del Eterno, sino la interpretación de aquel a quien yo escuché, sin luego haber ido a investigar, a ver si lo que me comentó, si lo que enseñó es real o no, si está realmente basado, sujeto a las Escrituras, y realmente ¿cómo se dice? Bueno, se me fue, pero que realmente el Ruach haya hablado a través de esa persona, ¿sí? Para yo poder entender, para yo poder fijar, ¿sí?, en mi mente el paradigma correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso la idea, por lo menos así a nivel online, a nivel, ¿cómo se podría decir? A nivel de las redes sociales, ¿sí? La idea no es dar una enseñanza tan profunda o tan larga. Eso es lindo para tratarlo de manera personal, donde cada uno pueda hacer sus preguntas, donde cada uno pueda presentar sus inquietudes, donde cada uno de alguna manera me pudiera decir a mí, mira, Mauri, no creo, no lo veo igual, analicémoslo por este lado, prestemos atención acá, mirá lo que dice el versículo después. Entonces, podemos hacer un buen debate, ¿no? y entender y aprender juntos. No porque estoy acá en este momento quiere decir que lo sé todo, que claro que no. Estoy aprendiendo muchas cosas junto a ustedes. Esto de transmitir, yo aprovecho la red social, aprovecho el tiempo que tengo para poder simplemente compartirles una idea, poder compartirles lo que el Padre me ha estado hablando y enseñando durante la semana. Porque tal vez a alguien le sirva. Tal vez haya alguien ahí que de pronto diga, ay, mira, no lo había visto de esa manera. O qué bueno, cómo me ministró lo que dijiste. O qué malo, Mauri, estás totalmente equivocado.
Pero eso, gente, tenemos que cambiar esa costumbre que tenemos simplemente de sentarnos y dejar que alguien nos alimente. Porque así sea, ojo, así sea. Yo recién decía que la persona, quien te enseña puede estar equivocada, quien te enseña puede estar errado. Claro que sí puede pasar, pero también puede pasar, y claro que sí, capaz que en la mayoría de las veces, que el que te enseña realmente es guiado por el Señor. Que lo que te está enseñando no se aparta de lo que el Eterno dijo. Y está correctísimo, ¿sí? Pero ¿cuál es lo malo? Que me acostumbro simplemente a sentarme a recibir. Me acostumbro a no leer, me acostumbro a no orar, me acostumbro a no buscar. Simplemente porque estoy acostumbrado que alguien lo hace por mí. Entonces alguien investiga por mí. Alguien busca los textos por mí. Alguien estudia el origen por mí. Alguien investiga el hebreo por mí, el griego por mí. Alguien busca información por todos lados por mí. Entonces nos convertimos en una especie de parásito, donde lo único que hacemos es sentarnos a recibir y a recibir y a recibir. Pero lamentablemente, gente, escuchen, aquello que no medito, aquello que yo no busco, aquello que yo no escudriño, aquello que yo no comparo con las Escrituras, entonces tiende a irse, tiende a olvidarse, tiende a permanecer muy poquito tiempo en mi cabeza y en mi corazón. Eso lo vemos por todos lados. Porque la gente que simplemente se sienta a recibir, le preguntamos 2 o 3 días después y ya no se acuerdan de nada. De nada. O sea, no solamente uno lo puede ver en la gente, sino que a uno mismo le pasó. Pero ahora cuando yo dedico tiempo a estudiar, a buscar, a escudriñar, a ir profundo, entonces mi corazón se va abriendo y aquello va permeando mi vida, ¿sí? y viene a mi depósito. Entonces lo vengo a retener, lo vengo a cuidar. Y es lo que tenemos que hacer. No se nos puede escapar aquello, no se nos puede ir aquello. ¿Sí? Porque lo que nosotros escudriñamos, buscamos, analizamos, luego de haberlo pasado por el filtro de las Escrituras, aquello queda en nuestra vida. Y recuerden que el Eterno dijo en Deuteronomio 28, por ejemplo, donde están las bendiciones de la obediencia, dice, aquel que escucha y retiene para luego ponerlo por obra, o para ponerlo por obra, entonces todas estas bendiciones vendrán. Entonces muchas veces tendemos a escuchar y como simplemente lo escuchamos de alguien y después no fui a investigarlo, ¿sí? Para realmente comprobar que es así, entonces no puedo retenerlo. No, porque no fue analizado, simplemente fue escuchado. Es una información que escuché y como entró, salió y se fue, se perdió. Es esa semilla, lamentablemente, es esa semilla que cae junto al camino y vienen las aves y se la llevan. Ni siquiera poder decir, bueno, cayó entre espinos o entre la roca y por lo menos sacó unas hojitas y bueno, luego se secó por el sol porque no tenía tierra, no tenía demasiada raíz. Pero bueno, a veces ni siquiera eso. Son solo semillas que las aves se les llevan. Entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, gente. Tenemos que romper con esa dinámica de solo sentarnos a escuchar y a empezar a escudriñar. Para que de paso nuestra capacidad, ¿sí? tenga movimiento, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de nuestra inteligencia, tenga movimiento, si no termina siendo como un agua estancada. Este jugo, a mí me gusta muchísimo el jugo de naranja y me lo tomo todo el vaso, pero si yo lo dejo acá por algún tiempo, esto se echa a perder, esto ya después es intomable para cualquiera. Entonces de la misma manera, si yo a mi capacidad de inteligencia, a mi capacidad mental, la dejo ahí, se estanca y se atrofia. Entonces tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué digo esto, gente? Porque estamos en esta serie, sí, que ya venimos hablando acerca del Espíritu Santo, una serie donde venimos diciendo de que tenemos que dejarlo fluir, y sí,
pero lamentablemente Él no puede fluir en nuestra vida porque yo tengo una idea, tengo un pensamiento, tengo un paradigma, tengo un modelo de pensamiento que a Él le impide poder fluir como debería. Porque se choca con lo que yo ya sé, se choca con lo que yo ya tengo establecido en mi mente. Entonces Él quiere llevarme más allá y yo le digo, no, eso es del diablo. ¿Cuántas veces hemos dicho que algunas cosas son del diablo y sin embargo el Espíritu Santo nos estaba mostrando que era parte del diseño del Padre? Pero allí se frena, allí encontró un obstáculo y yo no salgo de ahí y no lo dejo a Él fluir tampoco. Entonces ese fluir se detiene, ese fluir para. Y Él simplemente queda relegado a un rincón. Él simplemente queda relegado, o la idea nuestra es dejarlo relegado ahí, ¿no? En lo que yo creo, en lo que yo sé, en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, y nada más. Entonces, tenemos que entender cuál es la dinámica del Espíritu Santo, cuál es la operación del Espíritu Santo, a dónde me quiere llevar, cuál es su trabajo en mi vida en este tiempo. O sea, ¿para qué vino a la tierra? ¿Para qué vino a la tierra? ¿Cuál es la función de Él sobre la tierra? Pero ¿cuál es su trabajo en mi vida también? Eso lo tenemos que tener bien en claro. Entonces, cuando yo entiendo que Él vino al mundo a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, ¿sí? Cuando yo entiendo que Él viene a hacer ese trabajo, pero que también ya yo dijo, hay un montón de cosas que yo les quiero enseñar, hay un montón de cosas que no les puedo contar ahora, ¿sí? Pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Paráclito, cuando venga el Ruaj, el Espíritu del Padre, ¿sí? Entonces Él les revelará todas estas cosas. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en sus hijos en este momento? Ya no necesita convencernos de iniquidad. Hablábamos el otro día, videos anteriores, hablábamos acerca de la diferencia entre la iniquidad y pecado, ¿sí? Cuando la palabra pecado, cuando lo buscamos en su original, la palabra pecado simplemente se traduce como una falta menor, como errar al blanco, como no haber alcanzado la meta, ¿sí? Pero la palabra iniquidad, la iniquidad es lo que entró en la vida de Adán y Eva, es lo que los separó del Eterno y hemos arrastrado nosotros hasta el día de hoy. Cada vez que viene una persona al mundo, viene apartada del Padre. Esa persona viene la iniquidad impresa en su vida. Y esa iniquidad necesita ser redimida. Por eso que Yeshua derramó su sangre. Por eso Yeshua fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, que después se vino a ser efectivo, ¿sí? En un 14 de Nisan, ¿sí? Encontramos lo que conocemos como Pascua, ¿sí? Lo que sabemos que es Pesach en su palabra hebrea original, que implica salto. Bueno, y todo eso que encontramos allí en el libro de Éxodo capítulo 12. Entonces, Yeshua al derramar su sangre, a través de su sangre vino a redimir, ¿sí? A quitar, a extirpar la iniquidad de nuestra vida, limpió, purificó nuestro ADN, sacó aquella huella, aquella impresión, ¿sí? Que nos separaba del Padre, ¿sí? Donde nuestro espíritu estaba muerto, cortado, separado, alejado de Dios. Y nos conecta, el Ruach nos conecta nuevamente a la familia del Eterno, nos conecta, nos conecta al Padre. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida. Tengo que entender su operatoria, tenemos que entender como hijos de Dios, tenemos que entender cuál es el trabajo en mi vida. Entonces, en mi vida el Ruach va a venir a poder quitar, romper de mi mente lo que no va, lo que yo establecí como paradigma, lo que yo establecí como que es así. Entonces viene a romper lo que no sea así, viene a romper lo que no esté alineado con la voluntad del Padre, con la voluntad del Eterno, para poder llevarnos más allá, para que podamos ser efectivos en lo que vos y yo tenemos que hacer en esta tierra, para que podamos cumplir con éxito el plan del Eterno, el plan que Él fijó de antemano, para vos y para mí. Esto lo hemos hablado muchas veces en el Salmo 139, cuando es un salmo que habla de Yeshua, que dice que de mí fueron escritos los libros y en cada página fue escrito cada uno de mis días, sin que estos se hayan cumplido siquiera. Y de la misma manera para nosotros, Yeshua nos está fijando, ¿sí? La cosa como es, la cosa como funciona.
Entonces de vos y de mí se ha escrito un libro con lo que tenemos que hacer. Cada uno de nuestros días está escrito ahí. Pero no cada uno de los días de hoy. A ver, ¿cómo explicarlo? Se ha escrito lo que el Eterno dijo, lo que el Eterno había establecido para vos y para mí. Entonces en este tiempo estoy cumpliendo con aquello, estoy preocupado, o mejor dicho, ocupado, estoy ocupado buscando cuál es el diseño del Padre, preguntándole al Padre, Señor, ¿qué escribiste de mí y para mí en este tiempo? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, que yo pueda caminar en la agenda que tú ya determinaste para mí. Y muchas veces no estamos haciendo eso. Estamos metidos hasta la coronilla, ¿sí?, de una agenda que no tiene nada que ver con la voluntad del Padre. Y nos cansamos, nos frustramos. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer? Justamente a frenarnos, a pararnos, a decir, hey, quiero guiarte, quiero enseñarte. Pero es ahí donde se encuentra con el modelo de pensamiento que ya establecí en mi vida. Que la religión, que mi mamá, mi papá, la escuela, la vida, el trabajo, ¿sí?, me fijaron. Entonces el Espíritu Santo viene a romper con aquello, a demoler aquello para poder establecer el fundamento correcto. Para poder establecer la base correcta, para luego partir de ahí poder edificar. Pero si yo no entiendo esa dinámica, entonces siempre voy a estar como peleando con él. Hace mucho tiempo que venimos hablando acerca de las convocatorias del Eterno, las famosas fiestas del Eterno, lo que muchos llaman, no, son fiestas judías. Cuando encontramos en la Biblia, cuando analizamos y escudriñamos y buscamos a profundidad, nos damos cuenta que no son de los judíos, sino que son, dice el Padre, estas son mis convocatorias, estos son mis tiempos, estos son tiempos que yo señalo para encontrarme con ustedes, son tiempos que yo señalo para que ustedes se encuentren conmigo. Y poder entender la dinámica que cada convocatoria tiene, a qué apunta, cuál es la proyección profética, qué es lo que se cumpliría, qué es lo que vendría a pasar en cada convocatoria, para yo estar presto. Entonces, cuando yo vengo a entender cuál es la dinámica de esa convocatoria, cuando yo entiendo cuál es la dinámica de esta convocatoria, que en poquitos días, la semana que viene, ¿sí?, finales de la semana que viene, estaríamos celebrando Shavuot, ¿sí?, la famosa fiesta de las cosechas, Pentecostés, ¿sí?, 50 días después de Pesach, 50 días después de Pascua. Entonces, cuando yo entiendo cuál es la dinámica de esa convocatoria, cuando yo entiendo cuál es la proyección profética de esa convocatoria, entonces empiezo a caminar, ¿sí? O sea, cambio mi dinámica de vida y me ajusto a la dinámica de esa convocatoria. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en un Shavuot? ¿Sí? Hace muchos años atrás. Bueno, hace muchos años atrás, cuando el pueblo salió de Egipto, luego de haber celebrado en Egipto, ¿sí?, su primera Pascua o Pesach, ¿sí?, 50 días después en el Eterno, en el desierto, el Señor los convoca alrededor del monte Sinaí, hace subir a Moshe, ¿sí?, arriba del monte, le entrega las tablas de la ley y le entrega a su pueblo su Torah, le entrega a su pueblo sus instrucciones. En aquel momento en tablas de piedra escritas, ¿sí?, con el dedo de Dios. Pero vemos que muchos años después, ya en los tiempos de Yeshua, cuando Yeshua es ascendido y le dice, muchachos, no se vayan a ningún lado, sino que quédense acá esperando aquello que nuestro Padre Celestial dijo, ¿sí?, que se refería justamente a que iba a poner su espíritu dentro de cada uno. Le dijo, esperen ese momento. Luego sí, empoderados, entonces me serán testigos acá, allá y más lejos. Entonces, en un Shavuot también, en una fecha exacta, ¿sí?, 50 días después de Pesach, 50 días después de la muerte de Yeshua, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquello que el Padre dijo, viene a darse un paralelismo, porque así debe ser, y así ocurre en cada Shavuot, nada más que estamos desalineados y no entendemos y no le prestamos atención y no sabemos. Pero en cada Shavuot, ¿sí?, desde los tiempos del Sinaí hasta acá, en cada Shavuot el Espíritu Santo viene a derramarse más, a entregarse más, a enseñar más, a expandirnos más. Entonces, en ese Shavuot, 50 días después de la muerte de Yeshua, ¿qué pasó? Se cumplió lo que el Padre dijo. Vino el Ruach sobre la vida de todos esos que estaban reunidos ahí, ¿sí?, y fueron llenos del Ruach.
Entonces el Ruach no estaba afuera. Entonces el Ruach dejó, por así decirlo, de estar afuera. Entonces el Ruach dejó de estar en uno o en otro, ¿sí? En algún momento en particular, sino que de pronto ahora vino a morar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Dentro mío. Entonces, si bien ya no hay más templo, porque el segundo templo, recuerden que en el año 70 después de Yeshua fue destruido, ¿sí? Entonces, pero ahora yo soy el templo. Ahora yo soy templo del Ruach. Y en cada Shavuot, el Ruach que está dentro mío viene a enseñarme más. Me va preparando, como diciendo, Mauri, si viene Shavuot, se viene un tiempo donde me voy a derramar más, se viene un tiempo donde voy a expandir más tu capacidad mental, donde voy a expandir más tu capacidad espiritual, donde voy a expandir más tu capacidad de entendimiento. Así que prepárate. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo previo del Ruach? ¿Sí? Nos empieza a enseñar. Muchas veces nos empieza a enseñar cosas que chocan con lo que yo creo, que chocan con lo que yo entiendo. Pero entendiendo la dinámica, entonces digo, Señor, sí, rompe. O sea, lo que esté de más, rompe. Y muchas veces nos damos cuenta, aquello que el Ruach nos está enseñando, que de pronto está en las Escrituras, y que yo digo, oh, pero yo creía que no era así. Oh, pero yo creía que... No, y ahora el Espíritu Santo me está guiando y me dice, hey, está en las Escrituras. Quiero que lo entiendas, quiero que lo vivas, quiero que lo incorpores a tu vida. Ese es el trabajo previo. Para el Shavuot, una vez que yo logro romper con el paradigma, incorporo aquello, el Ruach viene a llenarme. Viene a llenarnos de Él mismo, viene a sumergirnos más todavía en Él mismo, para poder tener ahora entendimiento de aquello, no una sola lectura, no solo un simple conocimiento, sino el entendimiento de aquello que Él ha venido trabajando en mi vida. Y aquí así ocurre cada Shavuot, gente. Cada Shavuot, cada año, 50 días después de Pesach, pasa eso. Entonces Él nos viene a enseñar y a que nosotros nos sumerjamos y nos entreguemos a su dinámica, para que nos sea revelado cuáles son las herramientas que Él nos ha dado, para que podamos entender y tener ese entendimiento de cuáles son los dones que Él me ha dado, las habilidades que Él me ha dado, quiénes son las personas que Él ha puesto a mi lado, que son necesarias para la encomienda, para el trabajo, para la asignación, quienes ya no son necesarias y tenemos que soltar. ¿Cuál es el territorio? ¿Estoy en el territorio que tengo que estar? ¿O el Eterno me ha dicho hace mucho tiempo atrás que debo mudarme, o que debo irme, o que debo venir? Y sin embargo no le hago caso, pensando que es el diablo, mis emociones simplemente. Y estamos batallando contra él, batallando contra el diseño que Él nos quiere entregar, batallando contra el diseño que nos ha sido entregado. Entonces tenemos que entender eso, gente. Tenemos que entender que en este Shavuot, y seguramente, mira, si hay algo que yo puedo estar seguro, que los que realmente son hijos, porque lo aman y han entregado y rendido su vida a Él, yo estoy seguro que en este último tiempo te has despertado de madrugada, se te ha complicado dormir, te vienen ideas de algo que tal vez no entiendas, pero que de alguna manera las encontraste, esas ideas que de pronto te parecen locas, están en las Escrituras, ¿sí? Y el Espíritu Santo te guió a encontrar un paralelo, ¿sí? Con aquello que estás viviendo, que estás sintiendo. Entonces, puedo estar seguro que eso está pasando en tu vida. No es algo que a vos se te ocurre, no es algo al azar, no es algo del diablo, no. Es Él que te está guiando, es Él que quiere abrir tu cabeza, es algo que Él quiere romper con lo establecido en tu mente, para que puedas entender
más y más del plan del Eterno, más y más de su agenda, para poder rendirte a ella y para poder ser un embajador, ¿sí?, poderoso, exitoso aquí en la tierra. Y cuando digo exitoso no tiene nada que ver con plata. Cuando digo exitoso digo que el Padre te haya mandado a hacer algo y que lo estés cumpliendo, ¿sí? Entonces, gente, prestemos atención a este tiempo. Esta semana, estos días que quedan para esta semana y los días siguientes de la próxima semana, hasta el fin de semana que viene Shavuot, van a ser tiempos claves para muchos de nosotros, donde Él nos está guiando a algo, donde Él nos está contando algo, donde Él nos está diciendo algo que tal vez no entendamos en este momento. Pero si abrimos nuestro ser, si abrimos nuestra cabeza para que Él realmente nos enseñe, entonces será poderoso, porque vendrá a llevarte aquello a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de conocimiento. Y recuerden que el conocimiento nos da poder. El entendimiento de aquello que Él viene a enseñarme, aquello me da autoridad, me entrega mayor autoridad, ¿sí?, para el trabajo que tienes que hacer. Entonces, gente, tengamos esa precaución de prestar oído a lo que el Espíritu Santo en este tiempo nos quiere decir, para no frenarlo, para no contristarlo, para no ponerle freno, sino para poder sacarlo de las 4 paredes donde lo hemos puesto, ¿sí?, y dejar que Él fluya en nuestra vida y nos lleve a donde nos tiene que llevar, ¿sí? Amén. Bueno, gente, quería simplemente comentarles eso, ¿sí? Para que se expanda nuestra capacidad de búsqueda, nuestra capacidad de tener esa pasión por Él, de tener esa pasión por leer las Escrituras, pasión por encontrar la verdad, pasión por ser guiado por Él. Aquello tiene que despertarse, activarse en nuestra vida. Porque miren los años que han pasado y nos encontramos muchas veces en el mismo lugar. Entonces Él viene a traspolarnos, Él viene a hacernos crecer en conocimiento, en entendimiento, en autoridad. Pero debemos dejar que Él fluya y nos enseñe, ¿sí? Bueno, gente, mañana a la mañana, si el tiempo nos acompaña, mi idea es aquí en Montevideo, en la calle General Paz 378, ahí tengo mi local. La idea es para el que quiera, mañana a las 10 de la mañana, vuelvo a decir, si el tiempo nos acompaña, si no llueve, nosotros vivimos en el campo, si llueve por ahí se nos complica un poco la salida, pero si no llueve, entonces mañana a las 10 de la mañana en General Paz 378 de aquí de Montevideo, nos juntaríamos, ¿sí?, nos convocaríamos en ese lugar para tratar más y más a profundidad este tema, y para poder justamente debatir y para poder que me cuentes lo que el Espíritu Santo te ha enseñado hasta ahora, yo poder contarte lo que Él me ha enseñado hasta ahora, ¿sí?, poder compartir ideas y poder ayudarnos el uno al otro, ¿sí? Así que si tenés ganas de ir o conoces a alguien que tenga ganas de ir, que quiera conocer, entonces bienvenidos serán. Si no, no hay ningún problema, pero a las 10 de la mañana entonces vamos a estar ahí. Gente, un abrazo gigante, el Eterno me los bendiga en gran manera, y si no nos llegamos a ver mañana, entonces próximo viernes 9 de la noche nos volvemos a encontrar por este canal. Un abrazo gigante, nos vemos, shalom, chau chau, hasta la próxima.